Vamos entonces a continuar leyendo Éxodo 31. Yo voy a compartir el PowerPoint ahora, pero más adelante voy a estar compartiendo también la Biblia, pues quiero leer unos pasajes directamente desde la Biblia y que entonces podamos llegar al entendimiento en el día de hoy. Vamos a titular esto el día de reposo, este capítulo 31. Vamos a titularlo así, el día de reposo. Ah, para Israel. Vamos a aclarar, el día de reposo para Israel. ¿Cuál día debo guardar? Es una de las preguntas que te van a salir en el día de hoy, que van a llegar a tu mente después de tú tener este estudio. Tal vez tú quedes con duda, tal vez quieres estudiar un poco más el tema. Les tengo aquí esta página donde ustedes pueden ir a estudiosdelabiblia.net en el área de lecciones y pueden estudiar el tema sábado o domingo, cuál día debo guardar. Se llama así mismo, así que no es difícil de encontrar. Y esta es la página. Si ustedes quieren ese link, se lo puedo pasar más adelante. Esto son muchas lecciones y es para usted tener un estudio profundo acerca de este tema. Usted puede hacerlo para usted mismo o puede empezar a hacerlo, que lo puede mandar. No sé si Dori todavía está haciendo eso o quién está haciéndolo ahora, pero aunque no lo mande a corregir, usted puede corregirlo con la Biblia usted mismo. ¿Okay? So, recomiendo este estudio si usted tiene dudas acerca del día de reposo. Tal vez usted no tenga dudas, pero si alguien le pregunta, usted no sabe qué contestarle. Entonces es necesario también que haga este estudio para que usted sepa qué contestar cuando alguien le pregunta. Cuando una persona que piensa diferente, que le dicen tenemos que guardar el sábado o por qué guardamos el domingo, que usted tenga las escrituras a mano para poder defender lo que usted cree. ¿Okay? Muchas veces creemos algo y no tenemos escrituras para defenderlo. Para mí eso es peligroso porque puedo ser llevado por cualquier viento de doctrina cuando otra persona viene y me presenta la Biblia mal usada y termino entonces cambiando lo que he creído. Entonces, esto del séptimo día o del día de reposo no es nada nuevo, ¿ok? Vamos a estar hablando de eso hoy, pero esto no era nada nuevo. En Génesis 2, versos 2 al 3, al final de la creación, Dios habla de que el séptimo día Él descansó. Las aguas del diluvio, interesante, llegaron al séptimo día, según Génesis 7:10. Él la avisó en seis días, desde ahora cerraré la puerta y al séptimo día la cerró. La fiesta de los panes sin levadura, si ustedes recuerdan en Éxodo 12, en este mismo libro estuvimos estudiando, y tenían que comer pan sin levadura por 7 días y al séptimo día era día sagrado, era un día consagrado para el Señor. En Éxodo 13 también se habló de eso, que era como un día solemne, un día de fiesta para Jehová. Y en Éxodo 16, durante la plaga de piojo, también se le habló a ellos de guardar ese día séptimo, de no trabajar, de no salir afuera, de no recoger comida. No sé si ustedes se acuerdan la diferencia que hace de esta plaga en adelante, es cuando no afectó al pueblo de Israel. Antes de empezar este periodo donde las plagas ya no iban a afectar a Israel, a los israelitas, empezó con ese día de reposo, ¿ok? Interesante porque todavía no había una ley que dijera que esto era un día de reposo, pero ya Dios le estaba dando el mandamiento desde hace tiempo, ya venía hablando de este séptimo día. También en el capítulo 23 de Éxodo hablamos cuando estaba hablando en el asunto del trabajo y lo que hablaba con los extranjeros de cada 7 años tenía que dejarlo libre a los esclavos y luego también decía que iban a trabajar por 6 días y al séptimo día descansar. Hoy vamos a ver el capítulo 31 y más adelante también lo vamos a ver en el capítulo 34 y en el 35. Que estos son los sitios donde nos habla de este séptimo día. Y le digo en los sitios de lo que hemos estudiado. No voy a ir a número ni a Deuteronomio por ahora, sino para que tengamos la idea de que ya desde antes de que se diera el mandamiento, de que esto fuera una ley escrita, ya Dios tenía estas conversaciones con ellos donde ya le estaba hablando de guardar este séptimo día. Vamos a empezar leyendo entonces en Éxodo 31, versos 1 al 5. Y dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás
estuvimos estudiando acerca de este Uri y conociendo un poquito más de él. Y aunque la Biblia no habla tantísimo de él, interesante cómo el nieto de él fue escogido para hacer este trabajo por nombre. Dios lo está llamando por nombre al nieto de Ur, de la tribu de Judá. Y dice que lo ha llenado del Espíritu de Dios y en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, estamos hablando de que Dios le dio a este hombre, ¿ok? Lo llamó y lo llenó del Espíritu Santo y luego lo llenó de todo este conocimiento y de toda esta sabiduría. Póngase a pensar en un hombre súper sabio en este momento con el talento para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, Dios le ha dado a este hombre no un talento, sino muchísimos talentos para que se encargue de esta obra. Y usted dirá, ¿de qué obra estamos hablando? Ustedes recuerdan que en los capítulos anteriores habíamos estado hablando de la ordenanza del tabernáculo, de los utensilios del tabernáculo, de cómo crear todas estas cosas, de las órdenes que Dios estaba dando para crear todas estas cosas y cómo Dios las quería. Bueno, Dios no los dejó ignorantes y no era Moisés que iba a hacer estas cosas tampoco. Dice que cogió a este hombre, Bezaleel, y lo llenó con toda esta sabiduría, con el Espíritu de Dios, con inteligencia, con ciencia y con todo arte. Le voy a decir algo. Si usted, por X o por Y, tiene algún don, usted tiene que entender que ese don ha venido de Dios. Si hay alguna inteligencia, alguna sabiduría, alguna ciencia, cualquier arte que usted tenga. No tenemos algunas artistas por aquí, por ejemplo, María es una artista. María pinta, ella pinta, Alex también pintan unos cuadros. Hermana, acuérdense de darle honra a Dios. Cuando ustedes desarrollan estos dones, estos talentos, todo eso viene de Dios. Nosotros somos tierra, polvo, una masa de sangre, como digo yo, una masa andante. Pero Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios de su buena voluntad hace esto. Y vemos que cogió a este muchacho, sale él, este hombre, para hacer este trabajo tan especial. Imagínense, él iba a diseñar, iba a trabajar en todo esto. Y el trabajo de este hombre que tenía toda esta sabiduría era poner y enseñar a otros hombres para que otro hombre lo hicieran. Él no iba a hacer todo. Estamos hablando de cosas grandísimas y que tenía que ser todo hecho con un tiempo preciso. Todo estaba dentro de un plan que Dios estaba preparando, pero preparó este hombre con todo ese conocimiento. A veces vemos a alguien muy inteligente y le damos la gloria a ellos porque estudian mucho, porque se preparan mucho, porque tienen mucha universidad. Mire, yo he sabido gente que tiene mucha universidad y son los más burros que hay. Así que la universidad no hace a la gente. Escúcheme bien, la universidad no hace a la gente. Usted ha visto doctores que son brutos, enfermeras que son brutas y tienen el conocimiento, pero no viene como don de Dios. Cuando es un don de Dios, eso le nace. Y son excelentes en sus trabajos. Y son sabios, tienen sabiduría, inteligencia y todo eso viene de Dios. Nada viene porque yo fui a tal universidad y por eso yo sé mucho. No, 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 no. Mucho cuidado de nosotros darle honra y honor a los hombres cuando el que hace el trabajo es Dios. Sí hay hombres y mujeres muy talentosos en la iglesia, pero Dios es que le ha dado ese don, Dios es que le ha dado ese talento. Así que cuando usted vaya a glorificar o a honrar el talento de alguien, recuerde primero dar gracias a Dios por ese talento que tiene. Esa es la forma que yo lo hago. Cuando yo voy a honrar a alguien por el trabajo que hace, primero yo digo, yo doy gracias a Dios por el talento que te ha dado. Doy gracias a Dios porque tú usas el don que Dios te ha dado. Y de esa forma usted no va a engrandecer a esa persona. Puede ser un predicador que bien predica. Gracias a Dios que te dio esa sabiduría. ¿Ve la diferencia? Que yo iba a decirle, ay, hermano, pero qué bien usted predica, usted sí que es un buen predicador y usted sí que estudió mucho. No, nada de eso, porque entonces usted le está dando la gloria al hombre y no a Dios, que fue el que le dio la gloria. Creo que Romano habla de eso, que le dan honor a lo creado en vez de darle honor al creador. Pues que no nos pase eso.
Y vemos aquí un ejemplo claro de cómo Dios dice que Él fue que puso estas cosas en este hombre. No fue que este hombre nació así, sino que Dios puso esto en él. ¿Okay? Luego el verso 6 dice, y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Oigan bien, Dios fue que puso esa sabiduría en todo sabio de corazón para que hagan todo lo que le he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio, todos los utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios y la fuente y su base. Si ustedes se dan cuenta, todo esto fue lo que ya estudiamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios dio ordenanza de cómo se iba a hacer cada una de estas cosas? Tenía que ser con madera de acacia, tenía que ser forrado en oro, todo. Estos hombres tenían que saber estas cosas. ¿Cómo estos hombres que eran esclavos, que trabajaban con ladrillos, ahora iban a tener el talento para hacer todas estas cosas? De trabajar con oro, de trabajar con piedras preciosas. Dios le dio ese talento. Dios no solamente le dio el talento, dice también que le dio el ánimo para que hicieran este trabajo. ¿Ok? O sea, vemos a Dios entonces trabajando literalmente en el tabernáculo, en la preparación del tabernáculo y todo lo que tiene que ver con la preparación del tabernáculo. Dice también con los vestidos, incluso ¿se acuerdan que hablamos de la vestidura de los sacerdotes? Pues todos esos vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote que tenía tantas especificaciones, la vestidura de los hijos de Aarón para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, todo lo tenían que hacer conforme a todo lo que Dios le había mandado. Entonces Dios prepara a estos hombres y todos aquellos hombres que no está mencionando, pero eran los que iban a trabajar en esta obra. No era cualquier persona que iba a trabajar, sino aquellos hombres que Dios preparó y que Dios le puso ánimo en su corazón para trabajar en esta obra. Luego viene el verso 12. ¿Qué día debo guardar? Ustedes van a estar con esta pregunta a través de esta clase porque básicamente es lo que va a enseñar en los próximos versos y es necesario que estudiemos las escrituras y ver las escrituras al pie de la escritura y no de lo que la gente dice. ¿Ok? ¿Cuál día debo guardar? Bueno, el pueblo judío viene guardando el día de reposo desde que salieron de Egipto. Recuérdense, lo mencionamos en Génesis, Éxodo 12, Éxodo 13, Éxodo 16, Éxodo 20, Éxodo 23. De que ellos salieron de Egipto, ellos están guardando el día de reposo. Estas son las escrituras que le di ahorita al principio que vamos a estar tratando hoy. En el verso 12 dice que habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Okay. Cuando leamos, vamos a leer con el entendimiento. Moisés, vas a hablar a los hijos de Israel y le vas a decir, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Okay. En verdad, ustedes son los que van a guardar mi día de reposo. Porque esto es una señal entre yo y ustedes. Esta es mi señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Rápidamente tiene que llegar esta pregunta. ¿A quién Dios mandó este mensaje por medio de Moisés? ¿A quién fue que Dios le mandó este mensaje? A los hijos de Israel, lo dice claramente, lea su Biblia. El verso 13 dice que a los hijos de Israel. Hermana, si usted no es hija de Israel, usted no tiene que guardar el día de reposo. Vamos a ir leyendo con el entendimiento. Los israelitas tenían que guardar mis días de reposo, dice el Señor. Es señal entre Dios y los israelitas. No es señal entre Dios y la iglesia. ¿Ok? Es señal entre Dios y los israelitas. Y lo deben guardar por generaciones. Es decir, que los hijos de Israel y sus descendencia tienen que guardar el día de reposo para que ellos sepan que Dios los santifica. ¿Ok? Este es el propósito de para qué
ellos tienen que hacer eso? Pues para que ellos sepan que Dios los santifica a ellos. Versos 12 y 13. El 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a Dios. Este es el verso 13. Sí, ok. El verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a ustedes, es santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ok. ¿Por qué los israelitas deben guardar el día de reposo? O sea, tienen que llegar, cuando leemos, para leer con el entendimiento, tenemos que hacernos preguntas de lo que estamos leyendo. Y al hacernos las preguntas, contestamos con la misma escritura, no contestamos con otra cosa. Debían guardarlo porque es santo a los israelitas. Eso es lo que dice ahí en el verso 14, ¿verdad? Dice, guardaréis el día de reposo porque es santo a ustedes. Está hablando con el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos debían guardarlo porque era santo para ellos. Y dice que el que lo profanare morirá y será cortado de entre el pueblo de Israel. Estas son razones de por qué los israelitas debían guardar el día de reposo. Si no lo guardaban, iban a morir. Si profanaban, iban a morir. Si no obedecían, iban a ser cortados del pueblo, es decir, iban a morir. ¿Okay? Así que ellos tienen razón de peso para guardar el día de reposo. 6 días se trabajará, dice el verso 15. Mas el día séptimo es día de reposo. Yo no sé si ustedes están siguiendo el hilo de cuántas veces Dios está diciéndole esto a Moisés. Lo está repitiendo varias veces y hemos aclarado que cuando en la Biblia se repite algo, es porque Dios quiere que quede claro. Dios no quiere que se lo olvide y es porque es algo importante. Y Dios lo va a repetir. Sí, Dios lo va a repetir. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Y dice algo, consagrado a Jehová. Y cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y volvemos a hacernos pregunta. Oh, el día séptimo. ¿Cuál es el día de reposo para los israelitas? El día séptimo. ¿Y por qué deben guardarlo? Porque es consagrado a Jehová. Porque cualquiera que trabaje morirá. Entonces deben guardar el día de reposo. Estamos todavía en el verso 15. Vamos entonces ahora al verso 16. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Espérate, ¿quiénes son que tienen que guardar el día de reposo? ¿Quiénes dice los hijos de Israel, lo dice claramente la Biblia. ¿Quiénes guardarán el día de reposo? Los hijos de Israel. Usted lo puede leer ahí en el verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Ustedes dirán, ¿por qué yo repito esto tanto? Hay tantas enseñanzas falsas allá afuera, donde aún la iglesia no sabe por qué nosotros no guardamos el séptimo día o el sabbat. Hay explicaciones súper extrañas de que el sábado fue cambiado para el domingo. No, eso no es cierto. No sé quién se inventó esa escritura. Eso no está en la Biblia. Hay tantas cosas, enseñanzas erróneas, que yo quiero que esto quede claro y que ustedes puedan tomar estas escrituras y cualquiera que le pregunte, usted pueda decirle, bueno, según eso 31:16, dice que los que van a guardar este día de reposo son los hijos de Israel. Punto. Ellos y sus generaciones. Y debe ser por pacto perpetuo. ¿Quiénes lo van a guardar? Los hijos de Israel. Y Moisés subió a Dios. Y ya dijimos que lo van a guardar por sus generaciones y va a ser un pacto perpetuo para ellos. No es un pacto perpetuo para la iglesia. En ningún momento a la iglesia le dan este mandamiento, ¿ok? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Estos mandamientos que vemos
Dios se lo está mandando a los hijos de Israel. Cuando nosotros leemos lo que es la ley de Mosés, o lo que es el Pentateuco, lo que es Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son las leyes enviadas a Moisés, esas leyes fueron para el pueblo de Israel, para los hijos de Jacob. Esas leyes no fueron para otros pueblos, ¿ok? Tampoco fue para la iglesia. Ahora, ¿estoy yo diciendo con eso que el Antiguo Testamento no es para la iglesia? Yo no he dicho eso, solamente dije lo que era la ley de Moisés. El Antiguo Testamento está enriquecido, lleno de enseñanza para todo el pueblo de Dios, judíos y griegos, sean gentiles o sean israelitas, no importa. Pero la ley específicamente fue dada al pueblo de Israel. Éxodo 19:4 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Cuando Dios le está dando todas estas leyes y todas estas ordenanzas, es porque ellos vieron estas cosas que Dios hizo y mandó a que ellos enseñaran eso a sus generaciones, a sus descendencias, a sus hijos. ¿Ok? Y luego el verso 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra le pertenece, pero si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Eso es lo que va a hacer la diferencia, la obediencia al pacto. Como ustedes saben, los israelitas no guardaron el pacto y hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Algunos israelitas obedecieron al evangelio, ¿ok? Y entraron al nuevo pacto. Recuerden que no todos los israelitas fueron desobedientes, pero sí la mayoría, ¿ok? Deuteronomio 5:15 le dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Por qué estoy trayendo estos versos? Porque estos versos que hablan del día de reposo es para ellos que vivieron en Egipto, que vivieron allí siendo siervos, y que Jehová los sacó de allá de Egipto, lo pasó por el mar, lo pasó por el desierto. Ellos vieron todas estas obras y para ellos es este mandamiento, ¿ok? Dice, yo te saqué, Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que hoy día cuando una persona te dice que tienes que guardar el día de reposo, tú tienes que pensar, espérate, yo no salí de Egipto, yo no estaba de esclava en Egipto, yo no pasé el mar, Dios no me sacó de allí del mar. Así que es sentido común entender que la ley fue dada para los israelitas. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento hay algunas leyes, valga la aclaración, hay leyes que fueron aceptadas cuando Cristo vino y Cristo las puso aún hasta más fuerte. Oíste que fue dicho, y entonces menciona las cosas que fueron dichas, dice, pero yo les digo que hagan esto. O sea, donde Él va a trabajar con nuestro corazón y con nuestras vidas. Ahora, ¿quiénes deben celebrar? ¿Quiénes son los que deben celebrar, según el capítulo 31, verso 16? Este día de reposo, las generaciones de Israel. Dice en el verso 16 que los israelitas y sus descendencias, sus generaciones, son los que deben celebrar este día de reposo. ¿Por cuánto tiempo lo tienen que celebrar? Según el verso 31, dice que es un pacto perpetuo. Escúchame bien. Hoy día Israel siga o no siga, porque obviamente sabemos que no puede seguir la ley y la ley no los va a salvar. Pero dice que el que bajo la ley haya vivido, si cumplió la ley, por la ley será juzgado, dice Romanos. Así que a nosotros no nos toca ni salvar, ni juzgar, ni condenar, ni decir quién se va a salvar. Pues eso no nos corresponde. Pero sí podemos decir lo que dice las Escrituras, que todo el que se quiera salvar tiene que venir a Cristo. No hay otra forma, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, dice la Escritura. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo. Así que ya sea judío, ya sea griego, tiene que llegar al punto donde venga Cristo. Ahora, nosotros estamos en un tiempo en la historia, en este estudio de Éxodo 31, donde estamos todavía en los 40 días. Hoy literalmente es el día 40 de Moisés allá arriba en el monte Sinaí, donde Dios le está dando toda esta información, Dios está escribiendo todas estas ordenanzas y se le está entregando a Moisés en su mano.
¿Okay? Estos son los primeros 40 días y hoy estamos en el día 40 allá en el monte, sin comer, sin beber. Josué está a mitad de la montaña y tenemos los ancianos abajo, al pie de la montaña, con Ur, está allá abajo también, y está también Aarón. Toda esa gente las tenemos en el camino a la montaña y el pueblo está un poco más alejado. Así fue como se organizó la posición de todo el mundo. Ahora, Dios le está diciendo, esto es un pacto perpetuo para el pueblo de Israel. ¿Okay? Si hoy día el pueblo de Israel no está celebrando nada de esto, esto no tiene nada que ver con nosotros. Estamos solamente leyendo lo que dice la Biblia. Si ellos lo hacen o no lo hacen, eso no nos toca a nosotros decidirlo. Se supone que ellos estén siguiendo a Cristo. Con eso se concluye todo. Ahora, el verso 17. Dice que señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que le dice claramente, esto es una señal entre el pueblo de Israel y yo. Los hijos de Israel y yo. Cuando habla de los hijos de Israel, está hablando de los hijos de Jacob, está hablando de los judíos, está hablando de los israelitas. Y esto está hablando en la carne, son esos que estuvieron en el desierto, son esa gente que pasaron por el Mar Rojo, son esa gente que eran esclavos en Egipto. ¿Okay? Entonces, este reposo es señal para quién? Dice claramente, entre Dios y los hijos de Israel. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, aquí termina el 40 días, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Yo no sé, las próximas semanas vamos a estar estudiando el capítulo 32 y yo no sé cómo es que Moisés reacciona siendo un hombre manso, dice que era un hombre manso, pero cuando se enojaba, cójanle miedo, porque era un hombre manso hasta que se enojaba. Cuando se enojaba, lo primero que hacía era que tiraba las tablas al piso, le daba las rocas, se descontrolaba un poquito cuando se enojaba, a pesar de que era un hombre manso, según la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál día entonces debo guardar? Porque después de leer esto, Wanda, no me has dicho todavía cuál día debo guardar. Nosotros como iglesia. Vamos a empezar con lo que no debemos guardar para que estemos claros. Los cristianos no guardamos el domingo como día de reposo judío. Eso no está en la Biblia. Si usted lo encuentra, por favor, compártalo. Sería bien interesante leer algún versículo que diga algo así, porque muchos cristianos tienden a decir que el domingo este es el día de reposo para nosotros, ¿verdad? Y cosas por el estilo, que no es bíblico, ¿ok? Se supone que nosotros como cristianos adoremos a Dios todos los días y no solamente un día a la semana. Supone nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad y adoramos todo el tiempo. Todo lo que hacemos sea para la honra y la gloria de Dios. Y hay escrituras tras escrituras que nos van a animar a adorar todo el tiempo. Que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. El Nuevo Testamento no manda, en el Nuevo Testamento no se manda a los cristianos a guardar el día de reposo. Si usted encuentra el versículo, tiene la libertad de compartirlo. Pero no hay ningún versículo que mande a la iglesia a guardar el día de reposo. El domingo, escuche bien, no es día de reposo. Si alguna vez ustedes le dijeron, no, porque el sábado lo cambiaron para el domingo, eso es un disparate. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Y luego más adelante me van a venir preguntas, pues, ¿por qué nos reunimos los domingos entonces? Hechos 27. También podíamos reunirnos todos los días y no hay ningún problema con eso, porque de Hechos 2, la iglesia se reunía todos los días. Así que no hay problema, porque, ¿por qué nos reunimos los miércoles? ¿Dónde dice nos reunamos los miércoles? No hay ninguna escritura que dice nos reunamos los miércoles. Vergüenza debería darnos que no nos reunimos todos los días, aquí entre usted y yo, que sea algo así sin decírselo a más nadie, porque deberíamos estar reuniéndonos todos los días, igual que la iglesia del primer siglo, que se reunía todos los días. Y dice que comían juntos con alegría de corazón y se reunían todos los días en el templo y por las casas. Sí, ¿por qué la iglesia de Cristo hoy apenas se reúne el miércoles y el domingo, o el jueves o el domingo? Pues por vago, porque estamos muy ocupados con la cosa de este mundo, porque hay que trabajar, porque por un montón de cosas.
Y yo sé que muchas veces, claro, Wanda, como tú eres una vaga, tú eres una mantenida, que tu esposo te mantiene. Mire, usted ponga la excusa que quiera, pero yo sé que si la iglesia se reúne todos los días, mi esposo va a estar ahí y él trabaja 8 y 10 horas al día. Él va a estar ahí y la familia con él. Vamos a estar ahí. Así que no vengamos con esa excusa. ¿La iglesia de Cristo está vaga hoy día? Sí. Algunas. Hay conocida una iglesia que se está reuniendo todos los días. Después que vino la pandemia, se está reuniendo por Zoom y todas las familias se reúnen por Zoom. Y esa iglesia se llena. Porque, miren, no tienen excusa para no reunirse todos los días. La iglesia, creo que la iglesia de Puerto Plata se reúne todos los días. Así que no hay excusas, hermana, para nosotros decir que la iglesia del Señor nada más se puede reunir los miércoles o los domingos. No hay ningún mandamiento de eso. Nos reunimos el domingo, por lo que dice en Hechos 27, que el primer día de la semana los hermanos reunidos para partir el pan. Pablo estaba allí, Pablo se reunió con ellos y estuvo predicando hasta la medianoche. Eutico se murió, lo levantaron y luego fueron y lo resucitaron y luego fueron y partieron el pan y Pablo siguió predicando hasta el amanecer. Eso está en Hechos 20. Si quieren leerlo, lo pueden leer con calma o apúntelo para leerlo después si no lo han leído. Entonces, vamos ahora a enfocarnos. Nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús y vamos a ver cómo Jesús vio el día de reposo. Yo le traje las escrituras, pero nosotros no tenemos el tiempo para leer todas estas escrituras, porque hay mucha evidencia y muchas escrituras que nos van a ayudar a entender cómo Dios ve el día de reposo para la iglesia, desde el punto de vista de Jesús, ¿verdad? Mateo 12, 1 al 12, Marcos 2, 23 al 28 y Lucas 6, del 1 al 5. Esas escrituras todas hablan de cuando Jesús y sus discípulos recogieron espigas en un día de reposo y comieron de ella. Y la verdad, me encantaría leer todas estas escrituras, pero aquí pasaríamos horas haciéndolo. Pero una de las cosas que Jesús dice en esta parte es que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Otra de las cosas que él dice es que él es dueño del día de reposo. Oigan bien, él dice que él es dueño del día de reposo. Y vamos a encontrar en Marcos 1:21, 6:2, en Lucas 4:16, 31, 13:10. En estos versos vamos a encontrar a Jesús que entraba en la sinagoga a enseñar y enseñaba las escrituras. Eso era algo que hacía, entrar a la sinagoga y leer los rollos, ¿verdad? Leer los rollos de las escrituras. En Marcos 3, 1 al 5 y en Lucas 6, 6 al 9 dice que Jesús sanó a un hombre de mano seca. Y es interesante que menciona que fue un día de reposo que lo sanó. ¿Por qué? Porque supone que según la ley judía, él no debía sanar a nadie en día de reposo porque eso era un trabajo. Los fariseos en el tiempo de Jesús lo estaban persiguiendo a él para ver qué él hacía en el día de reposo, a ver si él violaba la ley. Claro, lo vieron comiendo y él le dice, pero ven acá, David y sus seguidores fueron y comieron del pan de la preposición allí en el templo. O sea, no en el templo, en el tabernáculo, perdón. Y Dios no los condenó por eso. Le dieron de comer al rey David y a sus seguidores, todos sus hombres comieron del pan de la proposición, tenían hambre, estaban huyendo del rey Saúl. A veces, tristemente, el pueblo de Israel cogía estas leyes y no entendía que el amor y la justicia van por encima de las leyes. ¿Okay? Aunque hay cosas que eran leyes, la justicia de Dios y el amor de Dios va por encima de eso. Y Jesús en todas estas escrituras le está mostrando a ellos, porque yo no creo que Jesús hiciera esto sin saber que era día de reposo, no creo que lo hiciera sin saber que ellos estaban mirando, porque es algo que Jesús estaba demostrándole era, yo soy dueño del día de reposo. Y algo que está diciendo, mira, la Biblia dice que el que rompiera el día de reposo debía morir. Y ellos estaban tratando de matar a Jesús porque estaba rompiendo el día de reposo, porque estaba haciendo obras en el día de reposo. Y no solamente la hacía, sino también que mandaba a otro a que hiciera obra también. Por ejemplo, en Lucas 13, 10 al 17, habla de que sanó una mujer que estaba encorvada. Y él dice que, ¿cómo es posible
que ellos no permitieran, que ellos no aceptaran que él salvara a esa mujer que estaba atrapada por Satanás con esa encorvadura por tantos años, pero ellos ven un burro que se le cae en un hoyo y van y lo salvan. Pero a una sierva, una hija de Dios que está acosada por Satanás, no quieren que sea salvada. En, en Lucas 14, 1 al 5, habla de que son un hombre hidrópico. Hermana, yo tuve que buscar lo que era hidrópico, porque yo tengo otra versión que habla de un hombre hinchado y luego encuentro en la Reina Valera que dice hidrópico, pero eso era de un hinchazón de los brazos y de los pies. Y él lo sanó y lo sanó en un día de reposo también. En Juan 5, versos 5 al 18, este es el hombre que estaba enfermo por 38 años, acostado en un lecho, y él le dice, coge tu lecho y anda. Y era día de reposo, y el hombre sale con su lecho caminando, ¿verdad? Porque está sano, puede caminar después de 38 años, inválido, puede caminar. Y cuando lo vieron caminando con el lecho, le dijeron, porque él estaba violando el día de reposo, caminando con el lecho. Oye, por lo que ellos se estaban preocupando, ellos no se preocuparon que el hombre estaba sano. Ellos se preocuparon de por qué el hombre estaba caminando con su lecho en la mano. Y él le dice, bueno, pues un hombre me sanó y me dijo que caminara y yo caminé. Me dijo que cogiera mi lecho y yo lo cogí. Eso era hacer obras, coger el lecho es una cama, coger tu cama y levantarla y salir a cargarla, eso era un trabajo. Y ya por eso debía morir, según la ley de Moisés, según como ellos la aplicaban, debía morir ese hombre que cargó su lecho ese día. Cuando el hombre dice, le preguntan, ¿y quién te sanó? Y él dice, yo no sé quién fue que me sanó. Yo sé que me dijo que me parara, yo me paré, me dijo que tomara mi lecho, yo lo tomé y me dijo que me fuera y yo me fui. Cuando luego más adelante Jesús se le aparece, habla con este hombre, se lo encuentra en el camino y le dice, oye, tú estás sano, no peques más para que te vaya bien. Tú estás sano, ya tú estás sano, pero no peques para que te vaya bien. Y él dice, oh, tú fuiste el que me sanaste. Sí, y ahí él reconoce y se da cuenta que es Jesús. Y va y le dice a la gente, mira, ya yo sé que me sanó. Fue Jesús el que me sanó. Y él fue el que me dijo que caminara con mi lecho. Así que arréglensela con él. Literalmente lo que está diciéndole a los fariseos. Saben que y todo esto ustedes lo pueden leer, hermano. Ustedes pueden, busquen Juan, capítulo 5, versos 5 al 18, y ustedes van a ver que todo esto está allí, capítulo 5, del 5 en adelante, pueden leer todos estos versos. Es interesante de las escrituras, ver cómo Jesús hacía estas cosas para mostrar su señorío, ¿ok? Mostrar su poder, mostrar que él que dice cómo se van a hacer las cosas, que él está trayendo un nuevo pacto, una nueva ley, que él está trayendo um, un Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ese Nuevo Testamento. Luego, a causa de esto que pasó en el capítulo 5, en el capítulo 7 van a empezar entonces a juzgar a Jesús, porque él quebrantó el día de reposo al sanar a ese hombre y al llevarlo a mandarle a que cargue su lecho. Y vienen a cuestionar a Jesús, ¿por qué Jesús estaba haciendo eso? Y obviamente, Jesús pues vuelve y le dice, ustedes se preocupan por cosas insignificantes. Ustedes ven a este hombre ahí, nadie lo ayuda, el día que lo ayudan, ustedes están preocupados por el día de reposo, pero no se preocupan porque una persona está sana. Y luego en el capítulo 9 de Juan, verso 14 al 16, sana a un ciego y lo iban a acusar porque él estaba preparando lodo en su mano. O sea, eso es trabajo. Él cogió lodo en su mano y preparó lodo y por eso lo iban a acusar y lo llamaban que estaban quebrantando el día de reposo y no solamente eso, sino que él le dice, mira, para que vean que yo tengo poder, voy a hacer esto y les voy a mostrar ese poder de Dios, ¿verdad? Y llamándose hijo de Dios. Eran las acusaciones que le hacían. Vemos que no vemos a Jesús en ningún momento mandando a guardar el día de reposo. No encontré ninguna escritura para compartir con ustedes. Siempre digo, si encuentran una, por favor, compártanla, pero no la hay. No, no aparece una escritura que diga la iglesia debe guardar el día de reposo. Y tristemente, hay iglesias completas que entienden que el sábado es el día de reposo y tienen estas convicciones. Digo, si nosotros estamos siguiendo a Jesús y Jesús no hizo esto, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo? ¿Verdad? Si Jesús no nos mandó a hacer esto. Vemos que
es entender que hay unas cosas que fueron para el pueblo de Israel y hay otras cosas que son para la iglesia. Y esta es una de esas, ¿verdad? Que fue para el pueblo de Israel exclusivamente. Entonces, seguimos aquí a una pequeña advertencia. En Hechos 13:27 dice que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, escuchen bien, ni las palabras de los profetas, es decir, no conociendo las escrituras, pero dice que todos los días, en el día de reposo, leían todos los días las escrituras, leían a los profetas todos los días en el día de reposo. Y no conociendo a Jesús, no conociendo las profecías, cumplieron las profecías condenando a Jesús a muerte. ¿Por qué traigo esto como una advertencia? La advertencia para nosotros, de que no nos pase como a ellos, que vamos todos los domingos a la iglesia creyendo que estamos cumpliendo con el día de reposo, cumpliendo con la ley de Dios de ir a la iglesia. Y estamos leyendo allí la escritura y los hermanos traen predicación y traen enseñanza. Y nosotros estamos igual que esta gente sin conocer a Jesús y sin conocer las profecías. La advertencia es que no nos pase igual que a ellos. Que nosotros no estemos sin conocer a nuestro Señor y Salvador. Que nosotros no estemos aquí sin conocer las profecías. Que nos adentremos a estudiar la palabra y que no nos pase igual que ellos. Porque ellos estaban leyendo todo el tiempo acerca de Jesús, leyendo acerca del Mesías. Hermana, ellos estaban esperando al Mesías y cuando el Mesías llegó lo mataron. Que no nos pase a nosotros igual. Que no nos pase igual que yendo a la iglesia todo el tiempo y escuchando la palabra y leyendo la Biblia todo el tiempo, no conocemos ni a Jesús ni conocemos las profecías. Que no nos pase como estas personas que se quedan en los salmos y no pasan de los salmos. Hermana, no pasan la página. Tiene otro color. El Salmo 23 tiene otro color en la Biblia de esa gente porque la tienen abierta y todas las demás nunca la han movido. Hasta pegada a las páginas porque están nuevas. Que no nos pase que la Biblia de nosotros tenga las páginas pegadas, hermanas, porque no la usamos. Que no nos pase. Que estemos pendientes y que no nos pase igual que ellos, que terminamos condenando a los siervos de Dios por no conocer las escrituras. Colosenses 2:16 también nos da una advertencia. Que nadie nos juzgue, pero tampoco nosotros juzguemos a nadie en cuanto a comida, bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. No nos puede nadie juzgar en cuanto a días de reposo. Nadie puede decir, Wanda, tú tienes que guardar el domingo. ¿Dónde dice eso? ¿Quién se inventó esa escritura? ¿Dónde está ese libro en la Biblia que menciona eso? No lo hay. No lo hay. Así que cuando nosotros vayamos a explicarle a alguien nuestra fe, lo que creemos, por qué lo hacemos, hermana, la única razón para nosotros reunirnos domingo es por lo que dice en Hechos 27. No hay ninguna otra razón. Nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles se reunían el domingo. El primer día de la semana, pues nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Y si el primer día de la semana fuera miércoles, pues miércoles nos reunimos. Si el primer día de la semana fuera viernes, pues viernes nos reunimos, dependiendo cuál sea el primer día de la semana. Porque recuerden, nosotros tenemos un calendario hoy día que no es el calendario que se usaba antes. No es ni siquiera el calendario judío. Así que nosotros tenemos un calendario que dice que el primer día de la semana es domingo. Si ustedes van a mi país, le dice que el primer día de la semana es lunes. Porque sábado y domingo son fines de semana, no son días de la semana. Que los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y así hasta nos enseñan en la escuela. Pero cuando usted busca el calendario gregoriano, si mal no me equivoco, pobre Gregorio, tal vez lo mataron con ese nombre. Pues nos dice claramente que el primer día de semana es domingo. La Biblia no dice domingo, dice el primer día de la semana reunidos para partir el pan. ¿De dónde se saca que el sábado es el séptimo día? Pues por el calendario que se usaba, el sábado era el séptimo día. Pues si el sábado es el séptimo día, pues el día que sigue sería el primero. Por eso Gregoriano puso que el domingo empieza la semana. Es como que sentido común. Ahora teníamos que ponernos a estudiar la historia del calendario para entender cuándo surgieron estos cambios. Miren, nadie nos puede juzgar en cuanto a estas cosas. Nadie nos puede juzgar en cuanto a día de reposo. Así que no importa, porque en ningún sitio nos manda a guardar el día de reposo. Nadie nos puede juzgar. Y cuando dice esto es porque la iglesia de Colosenses es una iglesia gentil. Vamos a entender por qué le están diciendo esto a la iglesia de Colosa.
Colosenses es una iglesia gentil y estaban viniendo, óigame bien, estaban viniendo judíos a decirle, judíos que ahora eran cristianos, judíos que se habían bautizado y que habían creído que Jesús era el Mesías. Y estos judíos, que ahora eran cristianos, estaban viniendo a la iglesia de Colosa y a muchas otras iglesias, como Gálatas, Corintios, muchas congregaciones. Ellos iban a decirle a ellos que ellos tenían que guardar el día de reposo, que ellos tenían que guardar los días de fiesta y las lunas nuevas, y que ellos no podían comer carne de cerdo, y así, por ejemplo, seguían con todas estas reglas que había para Israel. Y ellos querían que la iglesia de Colosa, que era una iglesia gentil, guardara las mismas costumbres o leyes que había para el pueblo de Israel. Y dice el apóstol Pablo, no, nadie te puede juzgar en cuanto a estas cosas, porque no hay mandamiento de esto. Solamente habían 3 mandamientos, si mal no me equivoco, que ellos debían guardar según la ley. Y ese mandamiento era no comer sangre, no comer ahogado y no comer nada sacrificado a los ídolos. Eso es lo único que ellos debían guardar según la ley. Después más nada. Y eso lo dicen hecho en 2 ocasiones, una cuando hicieron la carta y otra, primero cuando ordenaron la carta y otro cuando hicieron la carta. Esas eran las únicas leyes, según la ley, que el pueblo gentil debía guardar. Y esas son las únicas que nosotros tenemos que guardar porque nosotros somos gentiles, valga la aclaración. Ok. Gentiles son todos aquellos que no son judíos, así nosotros caemos dentro de esa categoría. Así como los colosenses, a nosotros nadie nos puede juzgar en cuanto a día de reposo porque no hay ningún mandamiento de guardar el día de reposo para la iglesia. Entonces, ¿cuál día debo guardar entonces? ¿Cuál es el día de reposo? Vamos a leer un poquito, Hebreos 13, 7 al 19, una hermanita que quiera leerlo. Abran su Biblia, aquí sí voy a compartir la Biblia para que lo leamos desde la Biblia, ¿ok? Denme un segundito y vamos a abrir aquí Hebreos 3 y Hebreos 4. Habla claramente acerca de cuál es el día de reposo, acuérdense que el libro de Hebreos trae mucho el Antiguo Testamento y lo compara con lo que es hoy, con lo que se supone que sea para la iglesia, y hace ese contraste entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Hebreo 3, dije Hebreo 3. Y voy a compartir aquí para que lo leamos. ¿Tres qué, hermana? Para leerlo. 3, 7 al 19. 7 al 19. Ujú. Lo voy a leer de mi Biblia. Sí, ¿Ya lo puedo leer? sí. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ya que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien, amén, amén. Vamos a leer también en el capítulo 4 porque sigue el pensamiento, no ha terminado. Vamos a leer en el capítulo 4, Hebreos 4, vamos a leer desde el 1 hasta desde el 1 hasta el 11, para terminar el pensamiento. Continúo yo, ellos, hermana. Puedes seguir, hermana, vamos bien. Ok.
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en algo tenga a nosotros anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que faltan puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Amén, amén. Hasta ahí, hermanita. Ahora, la escritura es clara en cuanto a lo que es el reposo, día de reposo. Habla de este día de reposo como si fuera a llevarlo a un lugar de descanso. ¿Ok? El pueblo de Israel, cuando entró a Canaán con Josué, menciona aquí, eso no fue reposo, porque si fuera así, Dios no hablaría de entrar en su reposo. ¿Ok? Hablaba Dios de guardar ese día de reposo y viene hablando de un reposo que hay para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, dice el verso 9. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. O sea, hermana, hay que estar muerto para entrar en reposo. Muérase. Ahí le llegó el reposo. Mientras estemos trabajando, mientras haya vida, nuestra responsabilidad es trabajar. Tenemos que estar trabajando para el Señor. El día que usted ya guinde los tenis, pues ahí se acabó el reposo. Procuremos, pues, dice el verso 11, procuremos, hagamos todo lo que es posible para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ok? Los que van a entrar en reposo son los que obedecen al Señor. El que desobedece no va a tener entrada en aquel reposo que el Señor tiene preparado, prometido para su pueblo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí, screen share, no, new share, aquí. Entonces vamos a continuar aquí, después de haber leído esas escrituras, y vemos entonces que el Señor dice claramente que, mira, si, resume share, ahí ya, ok, es que no se veía por un momento. Si nosotros, el Señor nos está diciendo de que hay un reposo, no nos habla de un día de reposo como tal, no hay mandamiento que nos mande a guardar el día de reposo, pero sí nos habla de ese reposo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y van a entrar ahí los que permanezcan fiel, eso en el verso, capítulo 3 habla de los que permanezcan hasta el fin. Hay que permanecer fiel hasta el fin para poder entrar en ese reposo. No puede ser que esté un tiempo y luego te salga y deje al Señor y que, yo entré porque ya yo me bauticé. No, así no funciona. Hay que permanecer firme hasta el fin. ¿Cuál es el reposo que anhelamos? Segunda de Tesalonicenses 1:7, ya con esto vamos a terminar, hermana. El reposo que anhelamos nosotros. A vosotros que sois atribulados, nos dará reposo, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese es el reposo que nosotros anhelamos, hermana. Nadie nos puede juzgar en cuanto a día de reposo, pero sí anhelamos ese día de reposo, que es el día que venga el Señor desde los cielos con sus ángeles de su poder. Así que orando, rogando que el Señor nos dé entendimiento,
que cuando alguien nos pregunte en cuanto a nuestra fe, en cuanto a qué nosotros creemos de esto, nosotros podamos traerle las escrituras y nosotros podamos decirle lo que dice la escritura. Hermana Lenis, abra su audio. Podemos ahí añadirle Apocalipsis 14:13, que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras van, con ellos siguen. Este descansarán también de reposo, ¿no? Amén, amén, hermana, así mismo es. Una escritura excelente y es también cuando guindemos los tenis, cuando ya sea que muramos o ya sea que llegue el Señor, una de esas dos. Mientras estamos vivos, sí, esperamos la venida del Señor, pero si no, si morimos antes, pues ya habremos descansado en nuestras obras y si estamos en el Señor, entraremos en su reposo. Amén. Y eso nos da gozo. Gracias, hermana. Voy a añadir esa escritura a mi estudio. Muchas gracias. Bueno, oremos, hermanas. Ahora que entendemos un poquito mejor lo que la Biblia enseña acerca de... Y si hacen el estudio, le puedo mandar el link. Es excelente y van a estudiar más detalladamente en Estudio de la Biblia, en la parte de lecciones. Pueden estudiar cuál día debemos guardar, si sábado o domingo, donde lo va a llevar escritura tras escritura a entender lo que la Biblia dice y luego usted puede tomar entonces una decisión más clara y puede explicar mejor cuando alguien le pregunte o le demande de su fe. Usted puede decirle lo que la palabra de Dios enseña. Oremos, hermanas. Hermana Lina, ¿puede ir en oración para terminar, por favor? Oremos, hermana. Bendito Padre de la gloria, bendito Señor, Padre del cielo y de la tierra. En este momento, Señor, te damos gracias, un grupo de tus hijas que estamos aquí, por esta clase, Señor, que tú le has dado a Wanda para que ella nos la dé a nosotras. Gracias, Señor, por hacer entender tu palabra, para poderla dar, Señor, con verdad y no con engaño, porque algunas veces quizás lo hacemos no por querer engañar, sino porque también nosotros estamos equivocadas y no sabemos hacerlo. Ayúdanos, Padre, para aprender tu palabra y poderla dar a otros. También, Señor, te pedimos que nos des ahora el descanso necesario a nuestro cuerpo para mañana un nuevo día que tú nos regales y que todas las que estamos aquí tengamos el deseo de reunirnos. Si es que mañana se reúnen en las congregaciones de ellos pertenecen, Padre. También te pedimos por la niña, por Emma, la nieta de la hermana Alice. También te pedimos, Señor, por el hijo de la hermana, de los hermanos Ramos. Y también, Señor, tú sabes que más están enfermos dentro de nuestra familia cristiana. Te pedimos por ellos para que tu misericordia también les alcance. Gracias, Padre, quédate con nosotros. Y esto te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén.